Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pepe Verde, soy director de Librotea, el recomendador de libros del país. Y quería primero agradecerles a todos que hayan venido esta tarde a este séptimo encuentro, El País Librotea, en este caso aquí en ámbito cultural, a quien agradecemos de verdad que dé continuidad, no solamente que haga unas cuantas, sino que dé continuidad a este proyecto que intenta traer a los autores delante de sus lectores y que podáis luego al final hacerles unas preguntas. Agradezco mucho a Eduardo, de verdad, que se haya desplazado hasta aquí hoy para charlar con nosotros, y a Elena Ramírez Rico, que es su editora en Seis Barral y directora de ficción internacional del Grupo Planeta. Y bueno, pues la idea es que van a tener una conversación entre ellos a raíz de la publicación del último libro de Eduardo Mendoza, El Rey Recibe, que es el primer libro de una trilogía que ahora nos contarán, que arranca en los años 60 y acaba justamente con el asesinato de Carrero Blanco en el 73, hace ahora 45 años exactamente. Sí. Bueno, en Librotea nos encanta esta idea de pasar y de cambiar de lo digital a lo analógico y a lo digital, ¿no? Hemos pedido a Eduardo además que nos hiciera una lista de sus libros favoritos, que la podéis ver en Librotea, y bueno, básicamente lo que quería decir es esto, de verdad agradecer mucho al Corte Inglés y a Ámbito Cultural que continúe con estos encuentros. El mes que viene, el día 18, tenemos a Carmen Posadas con su nuevo libro, y espero que sigamos durante el 2019 y mucho tiempo más. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes y gracias a vosotros por acompañarnos hoy. Gracias. Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de Pepe. Además, quiero darle las gracias a él por esta iniciativa de conversaciones con escritores que está teniendo Librotea, que me parece un gran acierto y una idea muy afortunada, y por supuesto a Ámbito Cultural por acogernos también aquí. También quiero agradecer a Eduardo, que lleva un tute y una promo y muchos viajes, muchas entrevistas y bien, empezamos por ahí. Bueno, Eduardo, te quería decir que, bueno, felicitarte y felicitarnos porque llevamos ya 5 ediciones del Rey Recibe, porque recuerdo que cuando empezamos, pues no sé si como en todos los libros, si va a gustar, si no va a gustar, no sé qué va a pasar. Y bueno, el público está respondiendo muy bien, la crítica también, ha habido un pleno importante. Y yo quiero empezar por preguntarte algo que en alguna ocasión te he preguntado en otro tipo de lugar, en otro ámbito, y es, ¿cómo llevas esto de que a todo el mundo le guste lo que haces, todo el mundo te quiera, no tengas enemigos? A mí me parece un poco sospechoso hoy en día eso, ¿no? Bueno, la verdad es que teniendo en cuenta cuál es la alternativa, estoy bastante satisfecho, ¿no? Déjame antes de empezar dar también las gracias a Librotea, al País, al Corte Inglés. Recordar que en un libro mío, Sin noticias de Gur, hay un momento que está buscando a su compañero, precisamente a Gur, y ya muy cansado para una persona y le dice, oiga, estoy buscando a alguien, ¿dónde podría recurrir? Y el otro piensa que es que ha perdido a un niño, y dice, ¿qué edad tiene? Y le dice, 2600 años. Dice, pues más vale que vaya al Corte Inglés. O sea, que el Corte Inglés y yo tenemos una relación de mucho tiempo. De mucho tiempo. Y muy afortunada. Sí. Oye, Eduardo, mucha gente, veo cuando firmas libros, cuando estás en eventos, mucha gente te dice, yo empecé a leer con GURB, o para mí GURB ha sido un libro de referencia. Para ti, que no lo fue por los mismos motivos, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas? ¿Con qué libros empezaste a leer tú? Sí. Bueno, yo tuve la suerte de no empezar a leer con mis libros, que había sido horroroso. No, la verdad es que yo empecé y recuerdo perfectamente mis primeras lecturas, porque aunque de niño uno recibe muchas impresiones, la de los libros es una impresión
que recuerdo muy viva y además, bueno, tan duradera que aquí estoy ahora a mi provecta edad todavía dándole a los libros. Yo recuerdo, pues, pero recuerdo vivamente los cuentos infantiles que leía. Algunos los he recuperado ya por pura curiosidad y han resultado, tal como la memoria me los conservaba, o no, o completamente distintos. Desde luego, yo los recordaba como verdaderas obras de museo y la mayoría han resultado ser una cosa muy cutre y muy barata, pero esos libros a mí me despertaron y enseguida empecé a querer hacer lo mismo. Esto, claro, lo primero que escribí fue enseguida empecé ya a dibujar ¿Con qué edad? Pues tan pronto aprendí a escribir. Yo creo que aprendí a leer y a escribir como se hacía entonces a los 4 o 5 años. Me mandaron a un jardín de infancia y entonces los jardines de infancia pues no eran como ahora que enseguida dan cosas para ensuciarse. Era un colegio en pequeño y nos sentaron a todos en pupitres y nos dieron un papel y en la pizarra la A y la B. Mi mamá me mima y no hacíamos otra cosa que esto y rezar el rosario. Total que a los 4 años ya no teníamos nada más que hacer, ya había aprendido y ya estaba leyendo alta literatura. Y entonces pues eso, a los 5 años escribí, bueno, dibujé un muñeco de estos que dibujan todos los niños, que siempre los dibujan igual. Es curioso que los niños siempre dibujan igual. Mucha gente, cuando vas a las oficinas, siempre hay alguien que tiene pegado un dibujo que ha hecho su hijo. Y yo creo que hay una fábrica que los hace y los reparte, porque en todo el mundo es el mismo. Hay un arbolito, una cosa así, pone mamá. Bueno, pues yo hice este mismo dibujo, pero con argumento. Y debajo ya empecé a escribir con la letra torcida un esbozo de novela, que no era una trilogía, sino que tuvo una viñeta, pero ya empecé ya. Y luego, pues, sucesivos descubrimientos. De hecho, El Rey recibe empieza con una cita que yo creía que nadie iba a descubrir de dónde venía, pero cuando la primera reunión, tú estabas presente con unos libreros, dije, estas citas son todas muy misteriosas, no digo de dónde vienen, y nadie las encontrará, porque estoy seguro de que nadie las encontrará. Y por ejemplo, la primera, ¿quién sabe de dónde sale? Y todos levantaron el dedo porque la habían mirado, yo no sabía que se podía buscar en Google. Y total que la primera ya no hago un spoiler porque la pueden encontrar. No nos dejes así, tienes que decir. La primera cita que empieza el libro, una cita en inglés, es el principio de la primera novela de Tarzán de los monos. En inglés, porque ahora ya, claro, he crecido y soy muy sofisticado y ya tengo el ejemplar en inglés, pero el que yo tenía entonces era naturalmente en castellano y no lo leí porque me costaba mucho, aunque sabía leer y escribir, me costaba mucho todavía leer una novela, leía lo que leen los niños. Pero ya Tarzán me parecía extraordinario, entonces esperaba a mi padre, cuando llegaba él del trabajo, con Tarzán, que decía, léeme un capítulo de Tarzán, y el pobre hombre decía, me caches, ahora que llego a casa el idiota de Tarzán me está esperando, y ahí con los monos, los elefantes, y yo estaba, pues. Y en algún momento hiciste un paso intermedio por los tebeos, ¿no? Pasé por las tiras cómicas. Sí, claro, eso eran los tebeos, los cómics, el Pulgarcito, el tebeo, el Tío Vivo, estas cosas que Roberto Alcázar y Pedrín, el Guerrero del Antifaz, todo esto, las personas que tienen una edad, pues quizá, o que son eruditos en la materia, quizás sepan
de lo que estoy hablando, eso venía más, era lectura social, era club de lectura, que era en el colegio a escondidas, cuando no nos veían levantarnos, y nos pasábamos estos tebeos y cosas, y los leíamos y nos los intercambiábamos. Tenía el mundo de los tebeos y el mundo de los libros. Enseguida empecé con los libros y me leí. Ya luego, cuando mi padre me dijo, oye, si quieres leer, lee tú y a mí déjame en paz, empecé yo haciendo un esfuerzo. Conseguí que una tía soltera me leyera La Isla del Tesoro, que salió bien parada porque es una bonita novela, que incluso ahora pues sigue siendo... Es el audiolibro de la época, ¿no? Sí, claro, yo tenía un audiolibro de carne y hueso que era una tía soltera, mi padre, en fin, lo que ahora la tecnología ha sustituido con ventaja. Y ¿quién necesita un padre teniendo un audiolibro? Pero... Eduardo, y de esta época de los tebeos, te oí una vez contar que estos tebeos que tenían estos nombres maravillosos, Gordito Relleno, Cucufato, que de ahí muchos de los nombres de tus novelas, el otro día investigaba por ahí Nemesio Cabra, Verdugones, Ceferino, Pajarito de Soto, Petra Sobada, parecen casi nombres de tebeo, ¿no? Lo son. Primero, yo soy muy fiel a mis principios y a los que realmente me formaron como escritor, que eran Gordito Relleno y el reporter Tribulete y las hermanas Gilda. Y nunca he renunciado a ellos. Siempre que me preguntan las lecturas que más le han influido, las hermanas Gilda, la familia Cebolleta, y luego vienen otros y dicen, no, yo es que cuando empecé a leer Guerra y Paz... Yo recuerdo una vez que estábamos en la Feria del Libro de Buenos Aires y había dos escritores a nuestro lado. Y entonces empezaron a hablar ellos y el escritor que tenía Eduardo a la derecha empezó diciendo que él con 3 años apenas ya leía Joyce y no sé qué. El otro que con 5 recitaba, pues no sé, Guerra y Paz o algo así. Y Eduardo, claro, dijo, yo empecé leyendo Huevito Pelado, ¿no? Sí. Bueno, el primer cuento que recuerdo haber leído se llamaba Don Huevo Pelado. Y además a mí ya me gustó que se llama Don, claro que es toda una época, ya Don Huevo Pelado, que era un huevo duro, eran las aventuras de un huevo duro. Luego he encontrado una versión que era una adaptación de Humpty Dumpty, el de Alicia en el País de las Maravillas, pero yo estoy seguro de que era un huevo duro. Y además lo recuerdo perfectamente, que se escapaba en la cocina y corría por allí, por entre las sartenes, no. Bueno, literatura de viaje, ¿no? Sí. La odisea del huevito. Sí, era literatura de iniciación y... Oye, perdón. Dime. No, y quería... He acabado con Don Huevo Pelado. No da para más. No da para más. Exacto. Y quería comentarte, bueno, voy al tema de tus títulos. El Rey Recibe, yo creo que ha sido la primera vez que has entregado una novela a la editorial con su título puesto, inamovible, claro, meridiano. Se titula así, porque siempre históricamente... con Jim Ferrer desde el principio de los tiempos, después con Jim Ferrer y conmigo, cuando nos ibas entregando novelas, primero entregabas un archivo sin título. Luego, cuando hablábamos de tener que poner un título, recuerdo que solías decir, ¿hasta cuándo tenemos? ¿No? Porque si no hay deadline, no hay título. Y entonces, el otro día buscaba y veía que, por ejemplo, la ciudad de los prodigios iba a ser el mercado de la libertad. Las calles de la ciudad, el año del diluvio, una historia rural. La isla inaudite iba a ser la isla de San Brandán. La aventura del tocador de señoras, esta ya la viví yo, tiburones de salón. Y El Rey Recibe, sin embargo, fue El Rey Recibe desde el principio. Sí, pero es una anomalía. Yo estoy marcado y tengo la impresión de que fue un trauma por lo de la censura de la primera novela. ¿Ah, sí?
A lo mejor, no sé, tendría que... Pero a ver, ¿cuál es la conexión? Tendría que ir a un psicoanalista. Yo terminé con grandes esfuerzos una primera novela que pasé por las editoriales, todas lo rechazaron y muy sabiamente porque debía ser una chapuza. Luego ya me puse otra vez a escribir y escribí La verdad sobre el caso Savolta, que tenía un título, como sabes muy bien, porque hicimos juntos la edición conmemorativa y recuperamos el título, de Los soldados de Cataluña. Y esto era en 1973, creo. Sí. En el 71, así acabé la novela, la empecé a llevar a las editoriales, también la rechazaban porque, bueno, y me hacían observaciones que me ayudaban a corregirla, pero iba con este título, Los soldados de Cataluña. Cuando finalmente Seix Barral dijo que sí, que le interesaba, la envió a censura, porque era obligatorio. Y el censor hizo el famoso informe de censura, que dijo... Mira, Eduardo, lo tengo aquí anotado. ¿Cuál quieres? ¿El del lector número 6 o el del lector número 4? El bueno, el primero. El primero, dice... Esto es el 6 de septiembre de 1973. Dice, novelón estúpido y confuso, escrito sin pies ni cabeza. Casamientos, cuernos, asesinatos y todo lo típico de las novelas pésimas escritas por escritores que no saben escribir. El título no tiene relación ninguna con el contenido. Cambie el título. Firmado el lector número 6. Pues bueno, aquí hay este informe de lectura que tengo enmarcado. Y leo cada día, porque estoy totalmente de acuerdo con todo, y me marcó el camino a seguir. Yo lo que quiero escribir es esto, folletines estúpidos y confusos, con qué cuernos, violencias, asesinatos y todo lo que hacen los escritores como yo, que no saben escribir como yo. Y pensé, con esto ya me quedo tranquilo para toda la vida, ya sé lo que tengo que hacer. Pero cambien el título. Y ahí pensé, madre mía, ¿y ahora qué hago yo? Soldados de Cataluña era muy bueno, ¿eh? Los soldados de Cataluña era un buen título. Y además, claro, el señor Seix, que yo me temo que ya habrá muerto, o igual está aquí presente. En el Corte Inglés dijiste que 2100 no sé cuántos años se podía. Pues el señor Seix aquello se lo tomó muy de entrada. El título decía, estaba sacado de una canción infantil, que quisiera ser tan alto como la luna para ver los soldados de Cataluña vengo de servir al rey. Era una canción de contenido muy ambiguo. Yo nunca he sabido qué quería decir estas canciones de corro, como el patio de mi casa, que no sé. Pero bueno, y lo que quería decir es que los soldados de Cataluña, a los que alude la canción, eran los que salían en la novela, los pistoleros, los anarquistas, los que ponían bombas. Estos eran los que habían hecho el país, nada de esta imagen idílica que nos querían dar entonces. Y bueno, la cuestión es que el hombre lo entendió como un llamamiento a las armas del separatismo, y dijo que fuera el título. Y me quedé parado, y ahí entonces fui a Jean Ferrer, que éramos dos críos, pero le dije, oye, ¿y ahora qué hacemos? Me dijo, hay que buscar otro título. ¿Y qué título le ponemos? Pues piénsalo tú, que eres el autor de... Y ¿qué te parece esto? Me decía, esto es horroroso, y ahí empezamos, y al final le pusimos La verdad sobre el caso Savolta, porque se parecía a un título de una película de aquella época. Pero fíjate, con ese segundo título, el segundo informe de la censura, que es de abril del 75,
Del lector número 4 dice: novela policíaca cuya acción se sitúa en Barcelona durante la Primera Guerra Mundial, recreándose la tensión revolucionaria existente. El verdadero protagonista de la obra es la ciudad y su compleja humanidad en estos años problemáticos. A la trama detectivesca, basada en una rica descripción de los personajes, se suma una buena dosis de humor e ironía, con lo que llega a rozar los límites de la tragicomedia clásica. Sí, no, parece mentira. En dos años, cómo había cambiado cómo había cambiado todo el país, porque, claro, esto eran dos personas anónimas. El primero estaba al final de una época y el segundo al principio de lo que iba a venir, ¿no? A mí yo me sigo quedando con la primera. Y bueno, pues sí, ya le pusimos este título. Tuve varias suertes. Una que apareció con todos estos retrasos y todas estas cosas, apareció el año 75, que claro, era el año de la transición, con lo cual fue la primera novela de la transición, porque fue la primera novela de la transición, sin más. Y luego porque mucha gente confundió lo de Savolta con John Travolta, que en aquel momento sobre John Travolta estaba muy de moda porque había hecho Fiebre del sábado noche, que iba con unos pantalones muy... Será sobre esto. Se compraban el libro y se encontraban con lo que se encontraban, con un folletín estúpido y confuso. Oye, Eduardo, y creo que la primera persona que supo del título casi fue el propio rey, ¿no? Del Rey Recibe, sí, pobre. Coincidimos en un congreso que él inauguró y luego un encuentro y bueno, me saludó y me dijo: ¿qué? ¿Estás escribiendo algo? Digo, pues ahora justamente está a punto de salir un libro. Dice: ¿cómo se llama? Digo, El Rey Recibe. Y me dijo: ¿y qué recibe? Y le dije: no se preocupe, que acaba bien. Por si acaso. Y además le prometo que le mandaré un ejemplar en cuanto salga, y eso hice. Bueno, vamos un poquito al libro. El Rey Recibe arranca en 1968 y su protagonista, Rufo Batalla, que entonces tiene como 22 años, empieza a escribir para un diario casi como plumilla, ¿no? Lo envían a cubrir una boda y ahí va a hacer de periodista para cubrir la boda. Rufo Batalla es un personaje que hay quien dice que recuerda un poco al Javier Miranda de La verdad sobre el caso Savolta. Cuéntanos un poco, ¿por qué has decidido abarcar estos finales de los 60, 70? ¿Por qué centrarse en esa época? Bueno, después de una reflexión, yo quería contar un poco, no mi vida, que me parece aburridísima, para los lectores, pero sobre todo para mí, pero sí, en cambio, quería dejar un poco constancia de los acontecimientos, de los fenómenos sociales y culturales que he vivido, y además creo que he tenido la suerte de vivir casi desde ver de la primera fila cosas que han sucedido en este siglo muy importantes, porque la suerte me ha llevado a estar en lugares oportunos, ¿no? He tenido una extraña oportunidad. Me fui a estudiar a Londres con una pequeña bolsa de estudios y a pasar hambre y a hacer de camarero, como hacíamos todos en aquella época. Justo en el momento en que Londres era la revolución, los Beatles, el swinging London, aquella maravilla de los años 60, aparecí en Nueva York cuando estaban, en fin, todas las cosas que cuento. Estuve en Praga, como le sucede al protagonista de esta novela, poco antes, cuando se estaba fraguando la primavera de Praga. La verdad es que he estado metiendo las narices en todas partes sin enterarme de mucho, pero bueno, ahí estaba yo. Y este personaje quería que hiciera lo mismo.
esto me obligaba a que fuera una persona, un carácter así pasivo, observador, porque en el momento en que era protagonista ya desplazaba el fenómeno. Él está allí, observa y toma nota. Pero no quería empezar con la infancia de este personaje, porque las biografías a mí me aburren, pero ya la parte de la infancia es que no la puedo soportar. No me gustan los niños y ya sé que no queda bien, pero ya no tengo edad de disimular. Y lo que pasa en la infancia y eso, pues no me... Pensé, bueno, que empiece cuando ya el chico se espabila, lo primero que hace pues es ligar. Pero lo que sí quería era que empezara justamente con esta anécdota, porque ya es indicativa de los grandes cambios que hemos vivido, no de los grandes cambios, de los pequeños cambios significativos. A este personaje lo mandan a cubrir una boda de príncipes y mandan al último mono de la redacción. Sí. Porque dicen, esto es una cosa que no tiene ningún interés, que saldrá en la página 12, en un rincón, sí. que no tiene ningún interés que se case un príncipe con una dama de la alta sociedad. ¿A quién le puede interesar? Claro, en estos momentos es lo único que nos interesa, las bodas de los príncipes. Y en ese momento me mandaban a un pobre desgraciado, luego allí se enreda con unas aventuras. Pero ya empecé con este dato significativo. Y luego efectivamente este personaje asiste al cambio de la revista, que deja de ser la revista del hogar para convertirse en la revista de los chismes. Sí, de los famosos y actores, de los y famosetes, tal, que también sí, es un cambio de los primeros años de cambios del periodismo después, ¿no? Este tipo de revistas que todavía no las había y luego... Claro, había unas revistas que hablaban de la alta sociedad, pero se referían a la verdadera alta sociedad. Eran unas pocas personas y siempre estaban esquiando. Iban a esquiar a Cortina d'Ampezzo, que a mí me parecía un sitio, esto debe ser, no va más, y a Saint-Tropez. Saint-Tropez, a Cortina d'Ampezzo y vuelta a Saint-Tropez. O sea, y eran pues muy pocos, y todos tenían que ver con casas reales, o era gente muy, muy ilustre, ¿no? Decía Miki Otero cuando estuvimos en Barcelona, ¿recuerdas? En la presentación allí escribió un artículo que decía: más que un libro autobiográfico, es la autobiografía de un personaje ficticio que solo Mendoza podría haber inventado. Y me pareció una descripción muy, muy buena. Sí, bueno, no sé si solo lo podría haber inventado yo. Desde luego, este personaje solo lo podría haber creado yo porque sigue mis pasos como una sombra. En realidad es como si hubiera viajado con un amigo un poco más tonto que yo, que luego fuera el que contara las experiencias que vivimos juntos. Pero Rufo Batalla, a su vez, está contando la historia a petición de otra persona, de un personaje que tiene como un contrapunto, que de vez en cuando aparece en la historia, un contrapunto que también es muy mendocino. Háblanos un poquito de este otro personaje. Y bueno, es el rey del título, el rey que lo recibe a él, el rey recibe en audiencia, lo recibe a él. Es una mezcla de pícaro, estafador, loco, iluminado, que quiere recuperar el trono que le pertenece por dinastía y por herencia, pero que es un país pequeño, casi inexistente, que en medio desapareció en la Edad Media y que ahora está ahí sumergido en la Unión Soviética. Y claro, cuando él dice esto, pues todo el mundo lo mira y piensa, bueno, vaya, pero no deja de ser un príncipe, y un príncipe es un príncipe. Las chicas cuando sueñan con un príncipe, no sueñan con un subsecretario, ¿no? Un príncipe azul. Pues él es un príncipe, y con esto y un poco de morro va viviendo, y tiene ahí unos adláteres y monta esta boda, en fin, tiene allí el hombre esperando que en algún momento pase lo que es imposible que pase, que se derrumbe la Unión Soviética. Estamos hablando de los años 68.
Dice, hombre, pero ¿cómo va a pasar esto? Es lo último que puede pasar en el mundo. Y este personaje le dice a nuestro Rufo, que lleva una vida un poquito más gris que el príncipe, le dice, te ofrezco la posibilidad de pasarte al bando de los chiflados, ¿no? Con Claro, estas aventuras sí. que le propone. Claro, él lo toma por un loco. Es más, no solamente piensa que no acabará nunca la Unión Soviética, sino que piensa que el comunismo triunfará y que todos seremos felices gracias al marxismo-leninismo, porque él es como todos los jóvenes de aquella época, pues es maoísta, es trotskista, es stalinista, y es todo lo que sea revolucionario. Pero al mismo tiempo le hace gracia porque es un pinta, y le hace gracia porque le ofrece la posibilidad de embarcarse en un sueño que no le va a dar ni su trabajo, ni su familia, ni sus amigos, ni todo lo que el destino le tiene preparado, según cree él. Y ahí, con este loco, encuentra una vía de escape, en la que va entrando y saliendo, se lo toma así con pinzas, pero acaba metiéndose, incluso cometiendo bordeando un poco la frontera de la ley, pues, por seguir el juego de este loco. Y luego, un poquito antes de que tú firmaras el contrato de Savolta, que fue en el 73, me parece, nuestro protagonista se va a Nueva York, ¿no? Una parte de la novela transcurre también en Nueva York. ¿Cómo era ese Nueva York al que llegasteis Como los sigue dos? mis pasos, el protagonista pues se va a Nueva York, como me fui yo entonces, como hace las cosas y como las he hecho yo siempre, por error y por equivocación, porque yo me presenté a unos exámenes para ser traductor en la ONU, unos exámenes, por cierto, muy cerca de aquí. Vine a Madrid, me examiné, éramos muchísimos y pensé, bueno, total que me seleccionaron. Debía ser un atajo de inútiles porque saqué yo la plaza. Y yo pensé que me iba a quedar en Europa, y me dije, no, primero hay que ir a Nueva York. Pensé, madre mía, no, con esto no contaba. Pero bueno, ya estaba embarcado y me fui a Nueva York. Todo el mundo me decía, no vayas, que es la ciudad más horrorosa del mundo. Tiene el peor clima que te puedas imaginar, lo cual es totalmente cierto. Es una ciudad fea, es sucia, es peligrosísima, te pasará todo, te robarán, te violarán, te matarán, te volverán a violar después de muerto, será algo horroroso y además y la gente es muy antipática y se come muy mal y los americanos son todos tontos y ¿Pero no quién te decía todas y no hay esas cultura. cosas? Es lo que decía la gente, Mira, los americanos son... Había una idea... Pero si era una ciudad peligrosa, ¿no? Era una ciudad muy peligrosa, tenía un gran índice de criminalidad. Yo creo que, me parece que había más asesinatos por año en Nueva York que en toda Europa. Sí, muchísimos. Pero bueno, también había mucha gente, o sea que era como la lotería, es muy difícil que te toque. Y yo al principio iba tan asustado, me decían, sobre todo no cojas el metro, y ¿cómo voy a los sitios? Porque no puedo ir en taxi a todas partes, que es caro, y tengo que ir y hacía un frío, además horroroso, una nieve, unas temperaturas, y al final pues cogía el metro, pero iba al lado de la puerta para poder saltar corriendo si me venían a hacer todas estas cosas que me habían anunciado, y sobre todo nunca después de la puesta del sol, y entonces me metía en casa, pero hasta que al final un día dije, bueno, esto es aburridísimo, pues que si me han de matar, que me maten, pero yo no me quedo en casa, porque estaba harto de ver Bonanza en la televisión. Total, que me eché a la calle, y en 11 años que estuve en Nueva York nunca me pasó nada, nunca. Iba como un tonto por todas partes, a todas horas, me metía en cualquier sitio y nunca me pasó nada. Yo creo que me veían
tan despistado que pensaban que era policía secreta o algo. Vamos. Eduardo, y durante aquellos años que tú estuviste allí, bueno, al poco de llegar allí, sucede que se publica La verdad sobre el caso Savolta, Sí. vamos entrando y saliendo del libro, porque Sí, como estamos sí, en la sí. vida de Rufo y en tu vida y van en paralelo. ¿Cómo te enteras tú de que Savolta, bueno, se publicó un par de años después de haber firmado el contrato con estos Sí, sí. avatares de la censura, se presenta en el 73 a censura, luego se presenta un poco más tarde y se publica finalmente en San Jordi del 75. Tú vienes, ¿cómo fue ese primer San Jordi y cuándo realmente tú te enteras, viviendo en Nueva York tan lejos, de que el libro ha sido un éxito? ¿Cómo es? Bueno, no me entero. En aquella época viajar de Nueva York a España era una cosa que no se hacía así de cualquier manera, era carísimo, había que organizarse. Total, que el libro se publicó y yo pasé totalmente, dije, bueno, ya se ha publicado aquel libro que dejé hace 2 años y además llevaba 2 años en Nueva York, seguía escribiendo y no había abandonado mi afición por la escritura, pero la verdad es que estaba recibiendo tantas impresiones nuevas como en aquel momento tenía Nueva York, que es verdad que era sucia y peligrosa, pero que estaba además allí creando toda lo que iba a ser la cultura de las próximas décadas, ¿no? En arte, en todo, en música. Y yo estaba, claro, fascinado y me había olvidado un poco de todo. Y España estaba, pues así, había habido el asesinato de Carrero Blanco, que es como acaba, es cuando acaba esta primera entrega, y eso, pero luego no había pasado nada así fundamental. Y bueno, Franco se iba poniendo, pero ya pensaba, bueno, este ya lo ha hecho muchas veces, que parece que se muere, pero no se muere. Así que ahí ya. Y salió el libro, pero salió precisamente cuando Franco ya estaba en las últimas. El libro se publicó en abril, finales de abril, y el 20 de noviembre estiraba la pata. Así que el libro, claro, pues se quedó sepultado en muchas cosas que tenían mucho más interés. Y así lo dejé estar. Al año siguiente me escribieron diciendo que me habían dado me llamaron para decirme que me habían dado el premio de la crítica. Yo me quedé muy impresionado porque había recibido algunas críticas favorables, una muy favorable de Juan García Hortelano, sí, que ya una gran autoridad, y eso influyó mucho porque en aquella época las revistas se leía todo porque estaban pasando cosas muy interesantes y una buena crítica en ese momento en una revista tenía una gran importancia, pero yo no pensaba que aquello trascendiera de un círculo muy pequeño. Total que vine a recoger ya decidí, y me compré un billete, pensé si... Primero llamé y pregunté, ¿este premio de la crítica es remunerado? Simplemente porque pensaba gastarme el dinero en comprar el billete para venir a recogerlo. Le dijeron no, es honorífico. Y que vaya. Pero entonces un amigo me dijo, venga, no seas tacaño, pide prestado, lo que sea, pero ve a buscar este plata, Total que vine y me dieron el premio y bueno, fue una ceremonia bien, yo me sentí muy halagado y muy estimulado, claro, porque que la primera novela merezca el premio de la crítica. Y entonces, ya de paso, para celebrarlo, y siempre pensando en el dinero, me dijeron que me habían depositado los derechos de autor en una cuenta en un banco. Y dije, pues voy a sacar el dinero y invito a unos amigos a cenar. Y me fui al banco y dije, ¿hay una cuenta a mi nombre? Sí, tengo hay aquí un dinero, sí señor. Digo, pues démelo que me lo llevo. Y cierro la cuenta. Y me dijo, ¿cómo quiere? Digo, nada, démelo
metálico que me lo gasto esta noche en una cena. Y me dice, oiga, es mucho dinero, ¿eh? Yo me quedé helado. Y ahí supiste que esa vuelta estaba Digo, vendiendo como mucho dinero. Entonces me dio una cifra que casi me desmayo ahí en la sucursal bancaria. Allí, porque pensé, ¿de dónde ha salido este dinero? Me dijo, es que yo no lo sé, pero ya llamé, pues, ha vendido mucho, es un libro de éxito. Y pensé, madre mía, ¿y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Porque ahora ya solo puedo defraudar. Y eso te iba a decir, que es una buena pregunta. Después de eso, ¿cómo enfrentas el libro siguiente, no? Claro. Que a muchos escritores les sucede que después de un primer libro que funciona muy bien, tienen un bloqueo creativo a la hora de escribir el siguiente libro, o bloqueo, o en fin, no saben cómo encararlo. Bueno, no, bloqueo, vamos, un bloque descomunal. Y estaba allí con otro libro que había empezado, pero ya no sabía cómo seguir. O sea, si hago una cosa diferente, no gustará. Si hago lo mismo, tampoco gustará, porque dirán, este siempre dice lo mismo. Y al final pensé, ¿qué hago? Y entonces salí de la manera más absurda imaginable. Tuve una idea, dije, venga, pues lo dejo todo y me pongo a escribir la primera chorrada que se me ocurra. Y me senté y en una semana escribí una chorrada descomunal, que era El misterio de la cripta embrujada. Y cuando lo hubo acabado, lo metí, pero tenía una sola copia, yo escribía una sola copia. ¿Se llega a perder? Imagínate. Sí, lo metí en un sobre, puse un sello y se lo mandé otra vez a Seix Barral, a donde va a parar todos mis desasosiegos. Le dije, venga, haced lo que queráis, si os parece que se puede publicar así como una cosa de risa y eso, pues lo publicáis, y si no, pues lo tiráis, porque ni tengo copia ni nada. Y me dijeron, bueno, vamos a publicarlo a ver qué pasa, a ver si alguien se lo... Y la crítica dijo, madre mía, habíamos confiado en este hombre y ahora mira con lo que nos sale, qué barbaridad. Y bueno, y se sigue publicando todavía y está en los institutos. Bueno, fíjate, y dio comienzo a una serie del detective sin nombre que tiene una solidez increíble. Y luego, ¿quién te iba a decir a ti que Sin noticias de GURB, que la historia de nuestro querido extraterrestre iba a ser pues leído en los colegios, en muchísimos países donde está traducida tu obra? GURB es un libro, a pesar de ser una cosa muy local y tener a nuestra Marta Sánchez de referencia, sin embargo, en Polonia, por ejemplo, es un hit, ¿no? Es un hit en muchos países y bueno, ahí se las componen como pueden para traducir a Marta Sánchez y les preocupan mucho los churros, porque GURB se pasa el día comiendo churros y entonces dicen, ¿qué hacemos? Y cada país lo resuelve a su manera. Los japoneses, el traductor japonés había dicho, he decidido poner churro. Digo, ¿verdad que cuando ustedes leen una novela que pasa en Japón y alguien come sushi, sabe sushi? Pues churros. El que sabe lo que es, con toda razón. Lo que no vas a hacer es traducir sushi por bocadillo de sardinas. Yo he visto en Japón puestos de churros. Sí. Te lo digo, que ahora es como un tren... Aparte de que sí, gracias a GURB, ahora todos los japoneses, en vez de sushi, comen churros. Y nosotros sushi, porque... Oye, Eduardo, en el maravilloso discurso de la entrega del premio Cervantes, que estoy segura de que han leído, pero que si no han leído les recomiendo porque vale muchísimo la pena, recordaste, y el discurso estaba trazado recordando 4 lecturas diferentes del Quijote, y quería traerlas aquí porque creo que en este libro están contenidas las 4 cosas que decías que habías aprendido del Quijote, y creo que en gran parte de tu obra también, ¿no? Decías, por ejemplo, que la primera vez que lo leíste, lo que te gustó mucho fue que el lenguaje, que con el lenguaje se puede hacer cualquier cosa, sin forzar la prosa, con claridad, con sencillez, con musicalidad y con elegancia. Y esa libertad está muy presente en tus libros, ¿no? Eso...
Bueno, claro, estamos hablando del paradigma de la escritura transparente, limpia. No, la prueba es que el Quijote, que es de 1605, ahora cualquier persona que sepa leer lo puede leer sin necesidad de apoyo de ningún tipo. Alguna palabra le sonará rara, alguna frase le parecerá arcaica, pero sigue siendo de una claridad meridiana. Y yo, claro, leía el Quijote y me di cuenta, pues claro, salía de las lecturas juveniles de Tarzán, que también está muy bien, pero claro, hay una diferencia. Y yo leía aquello que con una frase de repente se abre el paisaje de la Mancha y estamos entrando en la gran literatura con dos chiflados que van ahí equivocándose y metiendo lío, pero al mismo tiempo creando la gran novela contemporánea. Y eso me dejó fascinado y pensé que nunca se debe renunciar que siempre hay que tener presente este ideal de excelencia. Hay que luchar, nunca se consigue, claro, porque el Quijote de es el excelencia en el Quijote. sentido de claridad, ¿no? De que todo tiene que ser lo mejor posible, de que no hay que dejar una frase si puedes rehacerla y que sea más informativa, más clara, más limpia y más sencilla. Nunca, ni la frase más tonta del libro más tonto, hay que darla por buena hasta que no se le ha pulido toda ¿Tú vas la... puliendo a medida que escribes? Yo hago, algunas verdaderas marranadas. Escribo siempre a mano y con pluma. Y una cosa bastante limpia y ordenadita y bien, con una letra, eso lo entiendo yo, y a veces ni yo, pero bien, bien. Y a partir de ahí empieza a meter en rojo unas observaciones, tachaduras, en verde unas cosas. Todavía en papel todo esto. Todo le pego un post-it con unas grapas, aquello es algo horroroso, y entonces ya cuando ni se entiende ni sé lo que es, pero sigo viendo todavía todas las etapas de la construcción, entonces ya lo pongo en el ordenador y aquello da gusto verlo. Pero primero y trabajo y reescribo muchas veces. Una frase no me gusta y la corrijo, pero si la corrección lo que hago es dejarla y la vuelvo. Una vez cuando empecé a trabajar como traductor en la ONU, tenía claro a mis superiores que corregían, porque llevaban muchos años, tenían mucha experiencia en traducción, y yo les presentaba, y una vez me llamó uno y me dijo, ¿esta frase qué quiere decir? Digo, pues aquí dice que aquel... Digo, pero ¿qué quiere decir? Digo, pues que un tío dice que no. Digo, pues ¿por qué no lo dices así? Y pensé, bueno, pues es verdad. Y entonces, pero claro, para llegar a esto, primero hay que hacer una frase muy larga, muy complicada y muy barroca. O sea, lo difícil es escribir sencillo, lo fácil es enredarse y irse por los cerros de Úbeda. Entonces yo vuelvo a escribir y al final pienso, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Y ahí ya, bueno, en fin, no es que sea muy trabajador, porque a esto le dedico un ratito al día y luego ya no más. Eduardo, de tu segunda lectura decías, que fue un poquito más adelante en el tiempo, en tu biografía, decías que lo que aprendiste es que lo que te gustó es que a él no le interesan los héroes épicos sino los trágicos, y decías, me interesa el poder en la medida en que afecta a las personas, y en tus libros los poderosos se llevan unas... Bueno, sí, me gusta el individuo que va, como el Quijote, claro, que va por el mundo ahí a la suya, a ver si consigue lo que quiere, y por supuesto que no lo consigue, y acaba dándose cuenta de que está luchando contra un imposible, de que eso no... Pero dice, bueno,
la grandeza de esta empresa nadie nos la podrá quitar. Nuestro príncipe o nuestro Rufo, Claro, que le sí, ayuda, sí. tienen algo de eso también, ¿no? Y porque se burlan y Sancho le dice, nos están tomando el pelo. Dice, no, ellos son los que se equivocan, porque a nosotros... Decías de la tercera lectura, decías que descubriste el humor. No hace falta indagar mucho para saber que el humor va contigo puesto allá donde vas, como vamos viendo por la conversación, pero me gusta mucho la idea de que quería preguntarte si tú crees que el humor ha cambiado a lo largo de los años que tú llevas escribiendo y escribiendo con humor. En tan poco tiempo yo creo que no. Y si ha cambiado quizá un poquito el lugar del humor en la literatura. En la literatura española hay una gran tradición de literatura de humor, pero de vez en cuando, por circunstancias políticas, por lo que sea, la literatura se vuelve muy seria y el humor queda un poquito relegado. Antes de la guerra, por ejemplo, en la literatura española, pues hay humor extraordinario de Jardiel Poncela, el de Miura, incluso el de Valle Inclán, que tienen el esperpento, todo el gran humor español. Luego, en la época en que yo empecé a escribir y en la época en la que yo leía, el humor estaba un poco mal visto, porque la literatura tenía que ser una literatura o social, o experimental, o de crítica. Sí, la literatura estaba asumiendo muchos papeles que está muy bien, pero que no necesariamente le corresponden, porque el periodismo no funcionaba, estaba amordazado, porque no había otros... Y la novela tenía que hacerse con... Entonces tenía que ser muy seria. Y el humor estaba un poco en manos de un humor populachero. Y eso naturalmente ha cambiado y ahora el humor pues es un género literario con tanta dignidad como cualquier Yo creo que otro. en buena medida un poco de dignidad más se le ha dado ese premio Cervantes que te otorgaron a ti, porque de alguna manera también reconocía y mencionaba de manera explícita el componente del humorístico. Humor, sí, yo la verdad es que recibí el premio con mucha alegría, pero también con humildad, porque pensé que se estaba a través de mí haciendo justicia a una serie de escritores de humor a los que se había dejado de lado, porque parecía que si no había mucho drama, ¿no? Mucho drama. Como en los Oscars. Sí, mucha proteína, aquello no era una comida. Y bueno, a veces una obra ligera y no sé qué, tenía... Y efectivamente, si echamos la vista atrás, pues el humor suele ser lo que queda, ¿no? No solamente en literatura. ¿Qué películas de cine mudo podemos ver? Chaplin, Buster Keaton, y otra cosa no. No. El nacimiento de una nación hay quien lo aguante, y el acorazado Potemkin lo ves una vez porque es obligatorio, pero en cambio la Quimera del Oro lo puedes ver muchas veces, y así es siempre, ¿no? En fin, el Quevedo y el Lazarillo, la picaresca. Eduardo, quería aprovechar, si te parece bien, para preguntar a nuestra audiencia si alguien quiere hacerte alguna pregunta. ¿Qué te parece? Pues me parece bien, yo... ¿Quiere alguien...? Mira, por aquí. Hola, ¿me escuchas? Sí. Que te quería decir varias cosas, pero voy a tratar de hacerlo súper rápido. Tus libros me gustan muchísimo. Yo soy argentino, cuando estaba en Argentina no te conocía, un amigo de aquí de España me dio un libro tuyo, me dijo, toma, lee esto. Y fue GURB, muy bueno, me mató, me encantó. Pero lo que más me gusta ahora en este momento es que como yo te imaginaba en los libros, te veo ahora y sos tal cual. O sea, sos muy auténtico en tus libros y eso es buenísimo. Entonces, si me permitís, te voy a decir dos preguntas que tenía ganas de saber. Una es, ¿cuál es tu forma de escribir? Porque, por ejemplo, García Márquez lo que decía es que él tenía un método que era un trabajo.
y que le escribía 1000 palabras por día. Y otra cosa que quería decirte era, ¿qué lees ahora? O sea, de escritores jóvenes españoles, o sea, que me recomiendes algo para leer. Solamente eso. Y muchas gracias, me encantó. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, yo método no creo tener ninguno. Procuro escribir cada día un rato. Yo sé que hasta que no he escrito no sé lo que quiero escribir. Esto me parece que les pasa a mucha gente y es un consejo que doy. Procuro no dar consejos, pero si doy alguno siempre es este, que para la gente que quiere escribir, digo, tú escribe, y sobre todo escribe mal, porque si quieres escribir bien, no pasarás de la primera frase. Tú escribe mal, y cuando hayas escrito mal, entonces te darás cuenta de lo que querías escribir, y a lo mejor consigues escribirlo bien, pero de entrada tú escríbelo mal. O sea que mi método es escribir mal, para ver si me entero de lo que quiero escribir. Y La segunda... ¿Y la segunda pregunta cuál era? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué le recomendarías? Sí. Bueno, pues mira, ahí mal, porque cuando estoy escribiendo, y este es uno de los problemas que tiene escribir, a mí me gusta más leer que escribir, pero cuando escribo estoy condenado a no leer. A no leer, sí que leo, porque no puedo pasarme un rato seguido sin leer, soy un adicto, vamos, me da un síndrome que me han de llevar, pero cuando estoy escribiendo, y estoy escribiendo casi siempre, es muy difícil que me ponga a leer algo. Entonces, o leo cosas que me distraen, pero que no tienen novelas policíacas, o leo cosas que no tienen que ver con lo que estoy escribiendo, ensayo, y releo algunos clásicos, por ejemplo. Pero Eduardo, ¿es para evitar la contaminación en lo que estás escribiendo? ¿Para que no...? No, yo creo que es porque no me puedo concentrar en dos cosas al mismo tiempo de la misma familia. Entonces cuando dejo de escribir, entonces sí leo y trato de ver qué ha pasado en el mundo. Soy muy mal lector, he renunciado a estar al día de lo que se publica. Habría que estar muy loco para intentar, hay que ser astrónomo para esta especie de galaxia de libros que nos envuelve. Entonces a veces me recomiendan cosas, leo así un poquito por azar, y no te querría hacer ninguna recomendación, porque ya ves que no soy la persona, que te has equivocado. Me ha encantado el concepto de adicción a la lectura, ¿no? Es como ser de lectores anónimos. Sí, yo leo. Sí. Bueno, ¿quién quiere hacer otra pregunta? Por aquí tenemos. Hola Eduardo, buenas tardes. Siento... Aquí detrás. Ahí, es que está la Como he venido tarde, entonces me tengo que... No pasa nada, perdona, ¿eh? Nada. Dos preguntas, ¿no? Tenían que ser tres, pero dos. Una, ¿qué ha sucedido con los escritores comprometidos? ¿Vale? Después de todo lo que estamos viviendo aquí, parece que nadie dice absolutamente nada, ¿no? Con todo lo que hay que decir, y el compromiso parece que no existe, ¿no? Y dos, como tu libro se titula Las tres miradas, ¿no?, del rey, puede ser por la situación actual de lo que le sucede a la monarquía dictatorial, porque viene del dictador, por ejemplo. Gracias. Sí, bueno, a ver, con respecto al compromiso, yo creo que el único compromiso que tiene un escritor es con la escritura. Luego, como ciudadano y como persona que tiene un público, y como persona que puede ser una referencia, a veces tiene que pronunciarse, pero no creo que tenga que pronunciarse en su literatura, sino simplemente como ciudadano. Yo creo que hay muchos canales para expresar
la crítica, la repulsa, el análisis, la propuesta. Yo creo que la prensa está para esto, y hay la prensa y en todas sus formas. Hay libros de análisis, ensayos, y no creo que la ficción tenga que asumir compromisos que no le corresponden a la ficción, de la misma manera que no creo que la música o la pintura tengan que hacerse cargo de cosas que están sucediendo. Distinto es el pintor y el músico, pero la música y la pintura o la literatura no están ahí para eso. En cuanto a lo del rey, pues lo hemos comentado antes, hemos ¿verdad? comentado, no tiene nada que ver ni con el rey que tenemos, ni con ningún otro rey. Este es un rey de ficción y es un poco un rey casi más de la baraja que de la realidad. Me parece que sí, que tenemos una pregunta más. Hola, buenas tardes. Un placer, pues estar con mi autor. Tengo otro a su nivel preferido, pero porque sobre todo ese gran humorista. Usted además nos engaña muy bien. Es decir, cuando dice, no me gustan los críos, usted es abuelo, ¿verdad? No. ¿No? No. Vaya, no sabe lo que se pierde. Yo estoy deseando serlo. En definitiva, lo que le quería transmitir es que, fíjese, yo conservo las entregas de Sin Noticias de Kurt que se publicaron en El País. O sea, son un tesoro. Y en ese sentido, lo que le quería es preguntar qué piensa hacer con sus originales, porque eso es una obra para museo. No sé, deberíamos de gozar de ellas en la Biblioteca Nacional. Vamos, se lo vendo gratis, como ahora dicen que las cosas se venden, ¿verdad? Bueno. Y nada, era a nivel de anécdota un par de curiosidades. Usted es muy amigo de George Hurtado, porque permanentemente salen preguntas relacionadas con su obra en Saber y Ganar. Concretamente hoy han hecho una de La ciudad de los prodigios, imagínese. Y luego la curiosidad última es que dónde se examinó aquí al lado del traductor y dónde estaban todos esos inútiles. Por curiosidad, nada más. Muchas gracias. Un placer, de verdad, disfrutar de usted. Me encantan las preguntas concretas, porque a veces hay alguien que me está... ¿Qué es para usted la literatura? ¿O cómo ve la historia del siglo XX y XXI? Y en cambio que me pregunte si soy amigo de Jordi Hurtado, pues es facilísimo de contestar. Sí, soy amigo de Jordi Hurtado, pero si me saca en el programa, viene al revés, como a él él es un hombre de cultura y el programa pues incorpora muchos autores y muchas citas y le gusta. Y entonces él un día se me acercó y me dijo, yo dije, pues yo veo el programa de vez en cuando y la verdad es que me gusta mucho, me divierte mucho. Y así, hombre, pues esto... Pasa que ahora lo hacen a una hora, pero en fin, no hemos venido aquí a hablar de Saber y Ganar. Y bueno, a partir de ahí pues empezó una relación amistosa. ¿Y dónde estaba? Pues ya no me acuerdo. Yo creo que era una dependencia del ministerio, de algún ministerio que tenía una sala grande que ponía a disposición de las Naciones Unidas, que eran los que organizaban este examen en todas las capitales de países de habla española. Por lo tanto, todos veníamos a Madrid, luego en Buenos Aires, en Lima, etc. Y aquí había una dependencia que tenía una sala muy grande con muchas mesas, no sé qué debían hacer cuando no había exámenes en ese, quizá unas oposiciones, no sé, la cuestión es que, y no recuerdo, estaba por aquí cerca, yo creo que por la Castellana, pero hace de eso tantos años que yo creo que la Castellana estaba medio construida. Con los manuscritos, pues la verdad es que yo al principio los tiraba,
Sí, sí, los tiraba primero porque ya he contado que eran un chafarrinón horroroso. Los tiraba en parte porque me daba un poco de vergüenza que vieran... No, la caligrafía no me da, no tengo por qué escribir con buena caligrafía. Pensaba, hombre, la primera versión es tan mala que me da vergüenza. Prefiero que vean el producto acabado y que lo demás no le interesa a nadie. No le interesa a nadie. Luego he visto que algunas universidades pues, conservan manuscritos y sobre eso hacen... Tampoco me gusta mucho la cosa académica y convertir esta mezcla de psicoanálisis, lección de anatomía y el estudio sobre el loro, ¿no? Hermenéutica, sí, de todo eso. Cuando he leído tesis y trabajos que han hecho sobre mí, pues me parece muy bien. Agradezco muchísimo que alguien se haya tomado tanto trabajo. Pero pienso, qué ganas, ¿no? Lo mejor es leer el libro y pasar y seguir, ¿no? ¿Cuántas veces usa la palabra no sé qué? Y empezó diciendo esto, pero luego lo cambió por este personaje se llamaba Pepe, pero luego se acabó llamando José María. Bueno. Entonces yo los tiraba y algunos los he conservado, pues no sé por qué, porque me los han quitado y se me han llevado algún manuscrito, pero yo creo que voy a... Ahora que me dice esto, cuando vuelva a casa, hago una hoguera y... Bueno, nos da tiempo a una sola pregunta más y si no es triple, porque si es triple nos pasamos de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por escribir, porque la verdad es que nos divierte. Tiene que dar a un botón o algo. ¿Ya? Así. Quería darle las gracias por escribir, porque nos divierte mucho y el tiempo que invierte en que nosotros nos divirtamos. Y es solo una curiosidad. Ya sé que no nos lo dirá, porque nunca lo dice, pero yo estoy seguro que usted tiene el nombre del detective. Quiero decir, cuando se pone a escribir sobre él, no pensará, bueno, voy a escribir sobre el detective. Tendrá un nombre, dígame que sí y con eso nos quedamos tranquilos. Pues no le voy a dar esta satisfacción. Porque no tiene, si no lo tiene en los libros, no lo tiene. Y lo que yo tenga en la cabeza, eso ¿Hay alguna hipótesis? Hay hipótesis, pero vamos, todas falsas. Yo nada, no lo voy a decir ni lo diré seguramente nunca. Es muy importante cómo se ponen los nombres en las novelas y también el por qué no los tienen, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Voy a cerrar, Eduardo, si te parece bien, con la cuarta lección que aprendiste de la lectura del Quijote, que fue la última lectura que hizo cuando le entregaron el premio Cervantes. Y decías que lo que aprendiste fue la función de la ficción. La ficción no debe dar noticia de unos hechos, sino dar vida a lo que de otro modo acabaría convertido en mero dato, en prototipo y en estadística. Y me quedo con esa lección de historia que tienen estos libros, que no son datos, no son estadísticas, no son números, no son cifras, sin embargo es nuestra historia y así es como cualquiera de nosotros la podríamos haber vivido. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.